En los albores del siglo XX, cuando la pobreza dominaba el noroeste de México, nació en Sinaloa un hombre destinado a convertirse en símbolo y leyenda. Jesús Juárez Mazo, mejor conocido como Jesús Malverde. Era hijo de campesinos humildes, criado en un mundo donde los ricos vivían del sudor de los pobres. Su infancia estuvo marcada por la injusticia, la enfermedad y el abandono. Creció viendo cómo los poderosos saqueaban la tierra, mientras los suyos morían de hambre. Malverde, joven y astuto, decidió que su vida no estaría marcada por la miseria, sino por la rebelión. Así comenzó su historia como bandido social. Una mezcla entre Robin Hood, mártir y forajido. Si los ricos roban con la pluma, los pobres roban con el machete, solía decir. Su fama creció cuando empezó a asaltar a los hacendados y a repartir el botín entre los campesinos. Pero no era solo un ladrón. Era un símbolo de justicia. Un protector de los olvidados. Un hombre que desafiaba al poder en nombre de la esperanza. El gobierno lo declaró enemigo del Estado. Los hacendados ofrecieron recompensas por su cabeza. Y los soldados lo cazaron como a una bestia. Sin embargo, el pueblo lo amaba. En cada casa pobre se rezaba por él. Y su nombre se convirtió en sinónimo de redención. Se decía que Malverde tenía la habilidad de desaparecer entre los árboles, de caminar sin dejar huellas, de confundir a sus perseguidores con su risa entre los montes. Hasta que un día, fue traicionado. Un amigo lo delató. Herido, fue capturado y colgado como ejemplo. Su cuerpo quedó colgado en Culiacán. Y el gobierno prohibió darle sepultura. Pero los campesinos, desafiando la ley, le levantaron un altar con piedras, flores y oraciones. Con el tiempo, el nombre de Jesús Malverde trascendió su vida. De bandido pasó a santo popular. Venerado por campesinos, obreros, comerciantes. Y más tarde, por narcotraficantes. Los hombres del narco, que veían en él un símbolo de rebeldía ante la autoridad, lo adoptaron como su protector. Su imagen comenzó a aparecer en capillas ocultas, en camionetas, en collares y hasta en tatuajes. No es un santo del crimen, decían algunos. Es el santo del peligro, del que vive al margen, del que no tiene otra opción. La capilla de Jesús Malverde en Culiacán se convirtió en un lugar sagrado. Cada día, llegan cientos de personas. Unos piden protección para cruzar la frontera. Otros, éxito en los negocios. Y algunos, perdón por lo que hacen para sobrevivir. Entre las flores y las velas, se mezclan lágrimas, balas y plegarias. Con los años, su imagen fue usada tanto por criminales como por devotos. Malverde se volvió un puente entre el bien y el mal. Un símbolo que representa la dualidad del alma humana. El deseo de justicia, aunque venga del infierno. Las historias dicen que Malverde intercede desde el más allá. Que protege a los que le hablan con fe verdadera. Y castiga a los hipócritas. Incluso los grandes capós, como el Chapo Guzmán o el Mayo Zambada, han sido fotografiados con su medalla o su altar. En su nombre, algunos han vivido y otros han muerto. Malverde escucha a quien nadie quiere escuchar, dice un viejo creyente. Porque él también fue olvidado. Más de 100 años después, Jesús Malverde sigue vivo en el corazón del pueblo. Su imagen ya no pertenece solo a los narcos, sino a los migrantes, madres que buscan a sus hijos desaparecidos, trabajadores que rezan antes de salir al campo, y almas que buscan justicia donde la ley no llega. Su altar en Culiacán brilla día y noche, rodeado de fotos, billetes, promesas y lágrimas. Allí, nadie pregunta qué hiciste, solo qué necesitas. El santo de los narcos, el protector de los caídos. El bandido que se convirtió en ángel. Jesús Malverde no murió colgado. Sigue de pie, en cada oración susurrada entre la sombra y la fe.
El calor de Culiacán arde sobre las calles polvorientas. Entre el ruido de los autos y las voces de los vendedores, se levanta una capilla pequeña, pintada de verde y blanco. Allí, entre flores marchitas, billetes doblados y fotografías, descansa una estatua con el rostro sereno de Jesús Malverde. Sus ojos de yeso parecen mirar a cada devoto que entra. Algunos llegan descalzos. Otros llegan con lágrimas. Otros, con cadenas de oro al cuello y armas ocultas en la cintura. Nadie pregunta quién eres. Solo te miran y dicen: bienvenido. Aquí todos somos iguales ante Malverde. En esa capilla, el bien y el mal se mezclan como el incienso y la pólvora. Campesinos rezan junto a sicarios. Madres oran junto a fugitivos. Y todos piden lo mismo: protección, perdón o suerte. Durante las décadas del auge del narcotráfico, la figura de Malverde renació con fuerza. Los hombres del poder oscuro vieron en él algo más que un símbolo, un aliado espiritual. Antes de una operación, algunos jefes del narco mandaban construir pequeños altares en la sierra. Encendían velas verdes y blancas, ofrecían dinero o joyas. Y pedían: que no me atrapen, que mi gente regrese viva. Y que mis enemigos caigan antes que yo. Era una fe peligrosa, una mezcla de devoción y crimen. Pero para muchos, Malverde no era cómplice, sino testigo silencioso de un país sin justicia. No todos los que le rezan son malos, dice un anciano de Sinaloa. Solo viven en un mundo donde la ley no los protege. Y el santo sí. Historias de milagros corren de boca en boca. Un hombre cuenta que se salvó de una emboscada porque su medalla rebotó una bala. Una madre asegura que su hijo salió libre después de rezarle 9 días seguidos. Y una mujer dice que vio su figura en un sueño, con una sonrisa que le prometía esperanza. En los pueblos, se dice que Malverde aparece en caminos oscuros para proteger a los viajeros. Algunos afirman haberlo visto en forma de sombra. Otros como un joven vestido de blanco que ofrece ayuda y desaparece sin dejar huella. Nadie puede probarlo, pero todos lo sienten real. Porque la fe, cuando nace del dolor, no necesita pruebas, solo consuelo. La Iglesia Católica nunca lo ha reconocido como santo. Lo consideran un personaje legendario, no un intercesor divino. Pero el pueblo no necesita aprobación. En los barrios pobres, la figura de Malverde reemplaza al altar oficial. Donde la iglesia no llega, él sí. Donde el Estado olvida, su rostro brilla en una vela encendida. Algunos sacerdotes intentaron condenar su culto. Pero muchos se rindieron al ver que la fe del pueblo es más fuerte que cualquier sermón. La gente busca esperanza, dijo una vez un cura de Culiacán. Y si la encuentra en Malverde, entonces quizás Dios actúa de maneras que nosotros no entendemos. En la frontera, miles de migrantes rezan ante su imagen antes de cruzar hacia Estados Unidos. Le piden que los proteja del desierto, de la migra, de la muerte. Muchos llevan una pequeña estampa en el bolsillo, con la frase: Jesús Malverde, acompáñame en el camino. A veces, cuando uno de ellos desaparece, sus familiares dejan una foto en el altar. Y así, poco a poco, la capilla se ha convertido en un mural de ausencias. No importa si fuiste narco, migrante o jornalero. Todos terminan pidiéndole lo mismo: que no los olvide. El mito de Malverde ha trascendido generaciones. Ya no pertenece solo a Sinaloa, sino a toda Latinoamérica. En Colombia, en Ecuador, en Guatemala. Hay capillas, estampas y murales con su imagen. En los barrios, su nombre se mezcla con los de la Santa Muerte y San Judas Tadeo, creando una trinidad popular del peligro y la esperanza. Cada 3 de mayo, miles de devotos se reúnen para celebrar su día. Llegan con música, mariachis, velas y promesas. Algunos dejan fajos de billetes.
Otros dejan una simple carta escrita con lágrimas. Gracias, Malverde, dicen, por ayudarme cuando nadie más lo hizo. Hoy, más de un siglo después de su muerte, Jesús Malverde sigue siendo un misterio entre el bien y el mal. Para unos, es un santo. Para otros, un mito. Pero para los que le rezan, es una presencia real, tan viva como el aire en la capilla. Su rostro, con bigote y mirada noble, se ha vuelto parte del paisaje mexicano. En taxis, mercados, murales, tumbas y canciones. Y mientras haya injusticia, miedo o pobreza, habrá alguien que encienda una vela y diga su nombre. Jesús Malverde. El bandido que robó para dar. El hombre que murió por el pueblo. El santo que escucha a los olvidados. Noche cerrada en Culiacán. La lluvia cae suave sobre los techos de zinc. En la capilla de Malverde, las velas arden sin apagarse. Una mujer anciana limpia el polvo de su altar con ternura. A su lado, un niño deja una carta escrita con torpeza. Santo Malverde, cuida a mi papá que anda lejos. No dejes que lo maten. El silencio es pesado, casi sagrado. Pero en ese silencio, algo parece moverse. Algunos dicen que en la madrugada se escucha una voz. Una oración en susurro. Como si Malverde respondiera desde otro plano. Durante los años más violentos del narcotráfico, mientras los fusiles tronaban en las calles, las capillas de Malverde no dejaron de recibir flores. Hombres con tatuajes y armas largas se arrodillaban frente a su imagen. Lloraban, rezaban, pedían no morir ese día. Yo sé que lo que hago está mal, decía uno de ellos. Pero este mundo no te da opciones. Si me toca irme, que sea con su perdón. En esos momentos, la fe se convertía en un refugio. Una forma de limpiar el alma en medio del fuego. Y aunque los poderosos lo juzgaran, nadie podía negar que el nombre de Malverde seguía siendo esperanza. Los devotos de Malverde se llaman a sí mismos sus hijos. Viven con una mezcla de orgullo y respeto. No se consideran delincuentes ni santos. Solo creyentes de un protector que entiende su dolor. Cada historia es distinta. Un campesino que perdió todo y encontró consuelo en su imagen. Un sicario que asegura que Malverde le habló en sueños y lo hizo dejar las armas. Una madre que dice que, cuando rezó por su hijo desaparecido, soñó con el santo vestido de blanco, guiando a su niño hacia la luz. Historias que no están escritas en libros, pero que llenan los corazones de los que aún creen en los milagros. Cuenta la leyenda que una noche de 1993, un grupo de hombres armados llegó a una capilla de Malverde para esconderse después de un enfrentamiento. Cuando los federales los rodearon, no tenían salida. Pero, según testigos, una sombra con el rostro del santo cruzó el altar. Y al instante, una nube espesa cubrió el lugar. Cuando la neblina se disipó, los hombres ya no estaban. Fue él, dijo una mujer que encendía velas esa noche. El santo los cubrió con su manto. Los periódicos nunca hablaron de aquello. Pero el rumor se esparció como fuego en la sierra. Y desde entonces, en esa capilla se le conoce como el Milagro de la Sombra. Un sacerdote de Guadalajara viajó a Sinaloa para investigar el culto. Al llegar, se encontró con un altar lleno de esvotos. Balas, fotografías, cartas, dinero. Y entre todo eso, una nota que decía: gracias por darme otra oportunidad. Ya no mato. Ahora trabajo en paz. El sacerdote lloró. Dijo que nunca había visto una fe tan profunda, tan dolorosa y tan pura al mismo tiempo. Si el infierno tiene un santo, murmuró, quizás el cielo también tiene compasión. Desde ese día, el cura comenzó a visitar la capilla en secreto. Encendía una vela. No por él,
sino por los que aún luchan por redimirse. Miles de testimonios aseguran haberlo soñado. Algunos lo ven caminando por desiertos, otros sentado junto a ríos, y otros lo encuentran en una habitación de luz. Siempre dice lo mismo: no tengas miedo. No todo está perdido. Una mujer de Tepic contó que lo soñó antes de ser liberada del secuestro. Un joven de Jalisco dice que lo vio guiando a su hermano muerto hacia la puerta del cielo. Historias imposibles, sí, pero repetidas con la misma voz, la misma mirada, la misma fe. En las cárceles del norte, los presos dibujan su rostro en las paredes. A veces con lápiz, a veces con sangre. Le rezan antes de dormir. Y juran que en las noches difíciles sienten una mano que los toca en el hombro. Cuando escuchas las puertas cerrarse, solo Él te acompaña, dice un reo de Hermosillo. Algunos guardias aseguran haber visto una luz verde moverse por los pasillos. Y aunque nadie lo dice en voz alta, todos saben que esa luz lleva el nombre de Malverde. Jesús Malverde murió ahorcado, según la leyenda, pero su nombre nunca fue enterrado. A diferencia de los hombres comunes, su alma se multiplicó. Hoy, más de 100 años después, su rostro sigue apareciendo en nuevos altares, en tatuajes, en canciones, en el corazón de los olvidados. Dicen que, mientras exista injusticia, Él seguirá caminando entre nosotros. Invisible, pero presente. Sin iglesia, sin templo. Solo con la fe del pueblo. Jesús Malverde no está muerto, dice un anciano devoto. Está en cada promesa que se cumple. Y en cada bala que no mata. El amanecer cae sobre Culiacán. El aire huele a incienso y tierra mojada. En el interior de la capilla de Malverde, los devotos se preparan para el día de su aniversario. Pero, al mismo tiempo, en los pasillos del Vaticano, una comisión de teólogos debate su nombre. ¿Puede un hombre acusado de ladrón ser venerado como santo? ¿Puede el perdón nacer del crimen? El silencio en la sala es pesado. Un anciano obispo pronuncia: si este hombre robó para el pueblo, ¿fue un pecado o un sacrificio? Nadie responde. Solo el eco de esa pregunta resuena como un trueno en las paredes doradas de Roma. El arzobispo de Sinaloa, presionado por los medios, decide visitar la capilla por primera vez. Entra entre flores, velas y rostros humildes. La gente llora, canta, agradece. Y allí, frente al altar de Malverde, el hombre siente algo imposible de negar. Una presencia. Su corazón late con fuerza. Sus ojos se llenan de lágrimas. Por primera vez, no ve a un pecador, sino a un símbolo. Quizás, susurra, Dios elige mensajeros donde menos lo esperamos. Desde ese día, el arzobispo no volvió a hablar públicamente del tema. Pero cada año, un ramo de flores blancas aparece discretamente en el altar. En los años siguientes, los milagros atribuidos a Malverde se multiplicaron. Una niña paralítica caminó en Mazatlán. Un hombre ciego recuperó la vista en Durango. Y una madre encontró con vida a su hijo perdido en el desierto. Los medios lo llamaron el santo de los malditos. Pero para el pueblo, era simplemente el que escucha. La iglesia, temerosa, envió investigadores. Tomaron fotos, grabaron testimonios. Y al final concluyeron: no hay explicación lógica. Y así, lo que no podían explicar, lo decidieron ignorar. Pero el pueblo siguió creyendo. Porque cuando la fe nace del dolor, no hay decreto que la apague. En los caminos de la sierra, camionetas viejas transportan flores y promesas. Hombres tatuados bajan la mirada al pasar frente a su altar. Algunos dejan balas envueltas en papel con nombres escritos. Para que no me toque hoy. Y cada uno, al irse, siente una calma extraña. Una fuerza que no saben explicar.
No importa si vienen del crimen, del campo o de la fe. Todos llegan a él por lo mismo. Porque creen que Malverde los entiende. Una noche, un sacerdote soñó con una celda oscura. Dentro, un hombre de cabello negro y mirada serena lo esperaba. ¿Eres tú, Jesús Malverde? No, respondió el hombre, sonriendo. Soy todos los que creyeron que Dios los olvidó. El cura despertó llorando. Y esa noche escribió en su diario: quizás el verdadero milagro no sea salvar cuerpos, sino salvar almas que el mundo no quiso ver. Los narcotraficantes comenzaron a tatuarse su rostro en el pecho. No como símbolo de poder, sino como protección. Pero entre ellos, nació una disputa. Unos creían que Malverde los protegía del mal. Otros, que era un castigo que caminaba con ellos. Historias se cruzaron con muertes inexplicables. Y un mito comenzó a crecer. Quien jura en falso ante su altar sufrirá el peso de su propio juramento. Malverde no castiga, decían los viejos. Solo muestra la verdad. El narcotráfico trajo su propia religión. Santa Muerte, San Judas, Malverde. Pero solo uno tenía raíces en el pueblo. Mientras otros representaban poder, Malverde representaba perdón. En México, Centroamérica y Colombia, sus capillas crecieron entre el polvo y la música. Y mientras las balas volaban, alguien siempre encendía una vela. Porque incluso los que viven al borde del abismo necesitan creer que hay algo más allá de la oscuridad. Una visión. Malverde de pie frente a una multitud de almas. Alrededor, ángeles y demonios discuten por ellas. Dios observa en silencio. Y entonces, el santo habla. Ellos no son santos ni demonios. Son solo humanos, buscando esperanza. Y el cielo se ilumina. Las cadenas se rompen. Y una voz resuena entre las nubes. El perdón es la forma más pura de fe. Desde entonces, dicen los devotos, cada vez que una vela se apaga sola, es porque Malverde ha sido escuchado. 100 años después, su rostro sigue vivo. En estampas, murales, oraciones y canciones. En los barrios más pobres y en los corazones más rotos. Jesús Malverde no fue un santo hecho por la iglesia, sino un santo hecho por el pueblo. Y mientras exista alguien que rece su nombre, con fe, dolor o esperanza, Él seguirá caminando entre los vivos. Porque no todo lo divino nace del cielo, dice el narrador mientras la cámara